Emakumeen kontrako indarkeria aztertu eta islatu duten nazioarteko hainbat artistak Koldo Mitxelenan ikusgai ipini duten erakusketan. ¿Cuál es la manera en que se puede abordar este tema que no sea, primero, la que abordan los mass media, la hiperobjetividad, el recuento de las víctimas, el olvido, porque una vez se dice con el titular ha sido asesinada por su marido, tal, su pareja, y se ha suicidado, esta mujer ya, contrariamente a otras víctimas, se la olvida por completo, cae en el olvido, no se le hace un monumento. Entonces pensé, ¿cómo puedo abordar este tema de manera que implique a los espectadores, a los visitantes, que se sientan comprometidos con él, sin asustarlos? Ikuspegi zabala eta anitza eskaintzen da emakumeen kontrako indarkeria jendarte demokratikoetan zein autoritarioetan ematen baita, eta ikuspegiak askotarikoak izan baitaitezke. Una mirada que no se limita solamente al realismo o a la objetividad de los mass media, o de las industrias visuales, por ejemplo el cine o internet, sino que además incorpora elementos que hacen tomar contacto con lo real de una manera, digamos, como puede pasar en el vídeo de Cristina Lucas o en Alicia Framis, de una manera excéntrica, de una manera que atrae al espectador y le hace reflexionar. Por un lado, reunir una serie de artistas, como he dicho, que tratan el tema de la violencia a un nivel global. Hay artistas de países como Turquía, Irán, también europeos, americanas, hispanoamericanas, pero también demostrar cuáles son las condiciones en que los artistas hacen ver que se produce esta violencia, como por ejemplo en nuestras sociedades democráticas hay una extrema visibilidad de esta violencia a través de los medios o de las industrias de la cultura, y contrariamente ellos muestran cómo esta violencia se produce sobre todo en la invisibilidad. La violencia contra las mujeres es una violencia cerrada, invisible, que no ocurre en los espacios públicos, y que cuando ocurre en un espacio público encuentra la indiferencia, como en el caso de la obra de Stefan Constantinescu, en que un hombre amenaza por el móvil a su mujer con pegarla cuando llegue a casa. Entonces, ante la indiferencia del público, de los pasajeros que miran para otra parte. Cuando esta violencia se produce, que no tiene que llegar a explotar, sino que puede ser la agresión que ya se está produciendo en el intervalo de tiempo que la antecede, ¿no? Entonces se encuentra con la indiferencia del espectador, o la participación, o la pasividad, el miedo, la vergüenza, etc. Y esto es una dimensión que está muy presente en esta exposición. Artista batzuek performance eta jendaurreko ekintza bidez etxeko indarkeriaren eta gizarte erasoaren biktima diren emakumeen egoerak islatzen dituzte. Beste batzuek aldiz, lan, pobrezia eta emigrazio egoeretan jasaten duten indarkeria salatzen dute.
Artista bakoitzaren jatorriak badu eragina ikuspegi bat edo bestea eskaintzerakoan. La diferencia entre los artistas y las artistas, porque también tenemos dos artistas, dos hombres, quizás depende también de sus países de origen, quizás no tanto, porque en el caso de Zoya Azari, que es iraní, vive en Nueva York, y lo que hace es tomar una pareja de la clase media americana y los muestra mirando un programa de televisión, una película, un melodrama, y están riendo, llorando, etcétera, los dos, mientras detrás de su ventana ocurre una violación. Es decir, que él confronta en la sociedad norteamericana esta pareja de la sociedad de bienestar, de consumo, etcétera, que es inmune, completamente inmunizada a la violencia. Es decir, de alguna manera yo creo que esta violencia también está globalizada, porque lo mismo puede ocurrir así en India que en Nueva York. Shukran Moral, una artista turca de Estambul que vive en Roma, ella sí aborda todas las complejas tramas de mantenimiento de las tradiciones de la violencia, a veces por las propias mujeres, en la ablación del clítoris o en la lapidación, o también en el casamiento de las niñas, ¿no? Claro, ello es muy propio, muy concreto, ya de sociedades musulmanas también. Erakusketak jatorri desberdinetako artisten lanak erakusten ditu askotariko formatuetan. Bideo instalazio, komiki zein ilustrazio, guztiak dira zilegi emakumeen kontrako indarkeria salatu eta ikuspegi kritiko hori plazaratzeko. Más que proponerme, que en principio sí, claro, es decir, que haya una variedad de manera que no resulte repetitiva o exhaustiva en un solo medio, sino incorporar distintos lenguajes y distintas miradas. Distintos lenguajes, por ejemplo, el mundo del cómic, que es un mundo que leen todos los niños, que leen todos los jóvenes, o en el caso de los audiovisuales también, que se pueden ver en documentación, de videogames, etcétera. Remito a una serie de videojuegos también que están en internet, donde se ve cómo actúa esta violencia. Y también hay mucho vídeo, que es uno de los medios que están trabajando ahora más los artistas, que para mí no es más que una pintura también en movimiento, porque tiene la misma calidad estética, la misma fuerza visual de una pintura. En el caso de Cristina Lucas, parte también de una pintura de Delacroix y la pone en movimiento, ¿no? Emakumeen indarkeriaren kontrako praktika artistikoak ez dira gaur-gaurko kontua. 60ko hamarkadako aktivismo feministak identitatea, sexualitatea eta gorputza aldarrikatzen zituzten estetika eta arte praktika gisa. Las artistas empezaron, especialmente mujeres activistas feministas, en Estados Unidos, especialmente en Nueva York y California. Una de las grandes activistas que merece un agradecimiento desde aquí también es Susan Lacy, que es una artista feminista que puso en acción varias manifestaciones de mujeres urbanas en el espacio de la ciudad, en este caso Los Ángeles, protestando contra la violación de las mujeres en las calles y los asesinatos. Entonces hizo una especie de mapa, de topografía de la violencia contra las mujeres de la ciudad, señalando los sitios en que las mujeres habían sido violadas, asesinadas, etc. Esto fue una de sus performances. Otra de ellas fue el irse delante de, no recuerdo bien si era un ministerio, en una institución pública. Entonces llegaron allí las mujeres en una performance que se titulaba In Mourning and Enraged, de luto y enfadadas, o de luto y con rabia, en la que varias mujeres vestidas de negro, completamente de negro,
decían delante de los media y frente a esta institución, decían: estamos aquí para señalar el asesinato de mi compañera, la mujer tal, tal. 80. hamarkadaz geroztik, indarkeria eta borroka politiko, mediatiko eta soziala salatzera pasatu dira. Hay mucho silencio. En los años 60, 70 hubo una explosión de performances en toda Europa y en Estados Unidos, de mujeres feministas muchas veces, o sin ser feministas, como Yoko Ono, Gina Pane, Vali Export, por ejemplo, una artista feminista, Marina Abramovic, que confrontaban la violencia con su propia violencia, ¿no? Pues se rajaban también el cuerpo, o los hombres las desvestían con unas tijeras, o ellas denunciaban a través de su propio cuerpo la violencia que les infligía el orden social masculino, ¿no? Pero de alguna manera ellas oponían a la violencia también una violencia, ¿no? Después, en los años 80, claro, el arte pasó por una etapa en que se mercantilizó de tal manera, entró el mercado, ya entraron las grandes instituciones. Entonces el compromiso político del arte de alguna manera se suavizó, ¿no? Ya se miró hacia otro lado, y es a partir de los años 90, las estéticas relacionables, en que ya cuentan con la participación del público, del espectador. El espectador es el inductor también de situaciones, en las obras, por ejemplo, de Alicia Framis, o performances de Regina José Galindo, especialmente en Sudamérica, donde el problema de la violencia contra las mujeres es muy agudo, está en la calle. Aparecen ya artistas como Regina José Galindo, que se pasea con un cuenco lleno de sangre por las calles de Guatemala, o que emite un sonido encerrada en un cubículo por cada mujer asesinada en Guatemala en un periodo, 279 golpes que son oídos en las calles. Entonces ya aparecen este tipo de mujeres, Beth Moisés también, Teresa Serrano, Teresa Margolles, que denuncian abiertamente en público en las calles por medio de la performance de mujeres, como si fuera una manifestación, denuncian esta agresividad, la hacen visible.